comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
buenos días, amigas y amigos. Disculpen este pequeño momento de no poder completar todas las personas que vamos a estar en este hoy. Bienvenidos a una nueva edición de Voz Alternativa, hoy 16 de mayo, donde vamos a estar hablando del contrato del gobierno de Puerto Rico con Luma Energy. Como ustedes saben, hace casi un año el gobierno de Puerto Rico, en aquel momento encabezado por Wanda Vázquez, anunció que se habían estado haciendo unas negociaciones con una empresa que es un consorcio estadounidense-canadiense para llevar adelante las tareas de administración, de transformación, de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy vamos a tener apenas a 2 semanas de que ese contrato entre en vigencia. Vamos a tener 3 personas que han estado dedicando prácticamente buena parte de sus esfuerzos a lograr que ese contrato no se instrumente en Puerto Rico, por estar convencidos, y así todas las investigaciones que se han hecho, de que no es un contrato, es un contrato sumamente perjudicial para Puerto Rico, para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sobre todo para las finanzas del presente y del futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué podemos hacer apenas a 2 semanas cuando se han ido examinando estrategias para poder anular el contrato, para enmendar el contrato, para pedir que el contrato no tenga vigencia el 1 de junio como está estipulado, sino que se dé un tiempo para examinar algunas de sus cláusulas más comprometedoras para el futuro de Puerto Rico? Vamos a tener en este programa hoy a Ángel Figueroa Jaramillo. Ustedes saben que es presidente de la UTIER. Ángel comenzó trabajando en prepa en 1988 y desde el 2008 preside la UTIER. Fue síndico del sistema de retiro de los empleados de la autoridad y ha representado a Puerto Rico en muchísimos encuentros internacionales y foros especializados en el tema de manejo energético y de energías renovables. Es cofundador del proyecto Queremos Sol, que ustedes saben que ha venido insistiendo en la necesidad de que Puerto Rico utilice como fuente principal de su energía el sol, que es nuestro cada día. Tenemos también ya acá con ustedes por Skype. Ángel Figueroa también debe estar por entrar por Skype, si no lo ha hecho ya. A la licenciada Jessica Méndez Colbert, es abogada con grados de Juris Doctor y maestría en Administración de Empresas, con concentración en Recursos Humanos y Comercio General por la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Es abogada y notaria en Puerto Rico. Además, postula en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde está certificada también como mediadora de conflictos por el negociado de métodos alternos para la solución de conflictos. Ella integra el bufete con el licenciado Rolando Emanueli y ambos han sido los abogados de la UTIER en todo lo relacionado con el contrato de Luma. Es un verdadero placer y honor tener a estas 2 personas tan comprometidas con Puerto Rico y tan conocedoras de todos los extremos del contrato de Luma. A partir de las 12 se integrará también la ingeniera Ingrid Vila a este panel y vamos a tener la Ingrid Vila, es una ingeniera civil formada en las universidades de Cornell y Stanford, con larga experiencia en el servicio público. Tanto ha sido consultora en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, como fue subsecretaria y secretaria de la Gobernación. También fue consultora y ha liderado y participa activamente en luchas ambientales ciudadanas como la del dragado y la recuperación del caño de Martín Peña, y las que buscan incrementar el nivel de reciclaje en Puerto Rico. Y ustedes saben que todos nuestros vertederos de desperdicios sólidos están absolutamente fuera de condiciones de recibir más basura. Fue fundadora y dirige Cambio, una organización que promueve el desarrollo sostenible
y el uso responsable de los recursos naturales en Puerto Rico y el Caribe. Desde allí ha sostenido una lucha férrea contra el contrato de Luma Energy. Así que yo, como siempre, quiero poner un poquito de contexto y en lo que empezamos con las preguntas. Ok, ya estoy, ya conecté. Con Jaramillo, que ya entiendo que está por ahí. Nos pueden dar un saludo, Jaramillo, Figueroa Jaramillo. Te pasa como a mi papá le pasaba, que todo el mundo le decía la Kurt en vez de Rivera la Kurt. A Figueroa Jaramillo y a Jessica Méndez Colbert. Buenos días, es un placer total estar con ustedes. Buenos días, Marcia, y buenos días a la licenciada Jessica Méndez y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Buenos días, Marcia, buenos días, Ángel, y a todos los que nos escuchan. Un placer para mí estar en el programa en la mañana de hoy. Bueno, para darle un resumen muy breve a la gente de lo que estamos discutiendo hoy, ¿verdad? Poner en contexto por qué es que esto es tan importante para Puerto Rico, tan importante. Ustedes saben que desde hace muchos años se viene observando un deterioro en el sistema eléctrico del país, que es un sistema que fue mundialmente emblemático cuando se construyó. Yo recuerdo los libros de planificación que se discutían en el mundo y el caso de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Pública tenía siempre un lugar privilegiado, porque haber llegado a cada rincón de Puerto Rico fue una obra maestra de ingeniería mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el trasfondo contra el cual tenemos que analizar este problema. Tras el huracán María, en 2017 se hizo muy evidente la necesidad de una inversión grande en renovación y mantenimiento del sistema, porque en gran medida los problemas que tenemos hoy son irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos 20 años que no asignaron los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema. Pero el gobierno en el poder entonces, en el 2017, que poco valora la gestión pública, debo decirlo y lo digo en mi carácter personal, puso en marcha una estrategia que yo creo que estuvo dirigida a no fortalecer la capacidad de la autoridad como empresa pública, sino a traspasar la provisión de servicios al sector privado. En medio de la tragedia del huracán, todos en el país comenzamos a constatar cómo la corrupción se había ido apoderando de las decisiones gubernamentales, llegando a situaciones límites como fue el contrato otorgado a Whitefish. No se nos puede olvidar Whitefish, ¿verdad? Una diminuta e inexperta empresa que estaba ubicada en el estado de Montana, que nunca había tenido ningún tipo de experiencia como la que se requería para la situación de emergencia de Puerto Rico, y a quien se le dio un contrato de $300 millones para restaurar el sistema eléctrico. Ese contrato debió ser cancelado por el abuso que suponía para Puerto Rico, pero la empresa siempre devengó jugosas ganancias del mismo por el tiempo que ya había transcurrido. El gobierno de Puerto Rico siguió buscando a quien traspasar la gestión de la autoridad. A mí no me cabe ninguna duda de que la decisión estaba tomada de que se encaminaba hacia una privatización progresiva de los sistemas de servicios públicos. Se dice, ¿verdad?, que ellos expresaron que convocó una licitación internacional en la que precualificaron 4 empresas extranjeras, de las cuales se seleccionó a Luma, que era un consorcio, como les dije, de capital canadiense y estadounidense. Ese proceso, y yo quiero que lo discutamos hoy con los que estuvieron siguiéndolo de cerca, mi interpretación es que le faltó mucha transparencia y participación de sectores más allá de la autoridad y de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. Y el 22 de junio del año pasado, el director ejecutivo de la Autoridad para Alianzas Público-Privada, Fermín Fontanel, le anunció al pueblo de Puerto Rico la selección de la empresa Luma para la operación, mantenimiento y modernización, esas 3 cosas, del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso mediante una, entre comillas, alianza público-privada a un término de 15 años. Tras conocerse el acuerdo, muchas instancias pasaron a evaluar el mismo. Organizaciones como el Centro para Nueva Economía, el Instituto de Economía y Análisis Financiero de Energía, por sus siglas en inglés, que es una ONG dedicada al estudio de tendencias de mercados y políticas relacionadas con energía, está basada en Estados Unidos, los equipos de investigación del Congreso de los Estados Unidos, particularmente de la oficina de Nidia Velázquez y de Grijalva,
economistas de nuestras universidades y la propia UTIER coincidieron todos en señalar que ese contrato es absolutamente perjudicial para Puerto Rico por muchísimas razones que en este programa vamos a discutir. El gobernador desoyó todas las voces informadas y ha actuado en plena concertación con la Junta de Control Fiscal, que a pesar de haber dirigido todo el esfuerzo de recortes presupuestarios contra la población de Puerto Rico, autorizó el contrato de Luma. El 1 de junio, ese contrato se haría vigente si no logramos pararlo en estas 2 semanas y un nuevo calvario se iniciará para nuestro país, a menos que cada cual que nos está escuchando decida aportar un granito de pequeño esfuerzo para lograr que se difiera la efectividad, que al menos se consiga diferir la actividad del mismo hasta que se consigan enmiendas fundamentales. Quiero comenzar con Figueroa Jaramillo, que lo vemos en los medios todos los días, hace un año, no ha cesado de trabajar para que el pueblo de Puerto Rico tenga el sistema de energía eléctrica que se merece. Ángel, según las notas de prensa que yo pude examinar en la preparación de este programa, ustedes se reunieron con el gobernador de Puerto Rico el 28 de enero de este año, ya electo, ¿verdad? Y en funciones, Pedro Pierluisi, para plantearle las preocupaciones de su matrícula que venían ya desde hacía 6 meses planteándole al país sobre el contrato firmado con Luma. Según la prensa, ese día, y esto quiero corroborarlo con usted porque son informaciones de prensa, el gobernador le manifestó que podría tal vez enmendarse el contrato de Luma, pero que no vislumbraba cancelarlo. Según las reseñas, le habló de la posibilidad de que ustedes se sentaran en una mesa de diálogo con Luma y con el Comité Timón, que el gobernador había nombrado y que estaba encabezado por Larry Selheimer, el designado secretario de Estado. ¿Eso sucedió? ¿Qué pasó con eso? Sabemos que usted logró reunirse después con Selheimer, pero ¿qué pasó con ese compromiso del gobernador de sentarse en una mesa de diálogo? Saludos, Marcia. Antes de entrar, ¿verdad?, a la pregunta, quiero complementar la introducción que hiciste, muy bien realizada. El sistema eléctrico en Puerto Rico, antes de los años 40, era un sistema privado. Solamente daba energía a las áreas urbanas de San Juan, Ponce y Mayagüez. Y a través del modelo público fue que pudimos llevar energía a cada rincón de este país. Exactamente. La intención de privatización lleva más de 30 años, con la resistencia de un pueblo para evitar la privatización del sistema eléctrico. Sin embargo, desde que llegó el proceso de quiebra en Puerto Rico, ya la Junta de Control Fiscal, antes del huracán María, el presidente de ese entonces, José Carrión III, ya había expresado su intención de privatizar nuestro sistema eléctrico. Lo que sucedió con María fue la oportunidad de oro para ellos, para aumentar la crisis, para que el pueblo de Puerto Rico, dentro de la desesperación y la pérdida de vida que estaba ocurriendo, pues utilizara las emociones en lugar de las razones para justificar o anunciar la privatización. Aprovechar la tragedia humana, eso es lo terrible. Fue aprovechar la tragedia humana para adelantar intereses económicos que están, ¿verdad?, siempre en la base de los procesos de privatización. Y que inclusive durante esos pasados años que tú enseñado un abandono sistemático al mantenimiento de la autoridad energética, también hubo una intención sistemática de endeudarla, como fue el endeudamiento de duplicar la deuda de la autoridad en 4 años. Entre el 2009 y el 2012, la deuda de la autoridad se duplicó de 4.500 millones a 9.000 millones de dólares. O sea que fue todo un andamiaje muy bien elaborado para llevar a la primera joya de la corona al estado que está ahora. Y inclusive la Junta en los últimos 3 años aportó para evitar darle los recursos para poder reestructurar y sobre todo reconstruir un sistema eléctrico. Y ahora que aparecen 14.000 millones de dólares y aparece otro dinero, pues aparece Luma. Ahora se me fue el hilo de la pregunta. No, bueno, la pregunta es ¿qué pasó después de esa reunión con el gobernador? Okay.
Mira, ¿ustedes tenían alguna expectativa? ¿Te lució que realmente había posibilidades todavía porque eso hace 6 meses, todavía estábamos, ¿verdad? A 6 meses con posibilidades de al menos conseguir algunas enmiendas si no se declaraba nulo, que era el reclamo, que yo creo que era el consenso de todos los que habían investigado el problema, seriamente investigado, todos los análisis que se habían hecho. pues Marcia, vamos a dar un año para atrás. En julio, mientras se daba la campaña primarista del Partido Nuevo Progresista, este servidor se reunió personalmente con el entonces candidato primarista Pedro Pierluisi para discutir el contrato. Y en aquel momento, él sacó unas expresiones públicas a través de su comité de campaña indicando que este contrato se hizo a espaldas del pueblo, sin transparencia, lo que en efecto así fue. Así fue. Y que había que entrar a renegociar múltiples cláusulas para ello. Una vez salió candidato electo del Partido Nuevo Progresista, también en múltiples ocasiones reiteró su intención de renegociar el mismo. Mas, sin embargo, en esa reunión que tú bien señalas, de enero, de entrada, la expresión del gobernador de Puerto Rico dijo: yo he dicho expresiones que creo haber copiado de cartas de ustedes, mas, sin embargo, ahora yo soy el gobernador. Obviamente, el mensaje estaba dado, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros le invertimos hora y media en discutir lo nefasto del contrato, lo cual los miembros del comité de timón que estaban presentes no tuvieron los argumentos para refutar todo lo que presentamos. Ahí se sacó un compromiso que el comité no iba a citar formalmente para someter la enmienda, la cual sometimos en el mes de abril. Después de 2 meses nunca nos habían llamado. Y inmediatamente a principios de mayo sostuvimos una reunión con el comité de timón, lo cual sostuvimos 2 casos principales. Más allá del desastroso contrato de Luma con el pueblo de Puerto Rico, que todo beneficia a Luma, nosotros traímos 2 preocupaciones muy altamente ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico. Una, que el país con este contrato pierde su compañía eléctrica, y si mañana Luma se va por las razones que puede irse, o el gobierno de Puerto Rico, o cualquier otro gobierno entiende o reconoce que este contrato es malo, el país no tiene compañía eléctrica para poder brindar la continuidad de los servicios del pueblo de Puerto Rico. Y le dijimos: mantén la estructura pública. Y si tú levantaste las manos porque no puedes gerenciar la estructura pública por tu incapacidad, pues entonces haz un contrato de servicio de gerencia con Luma, claro, para que pudiera hacer esa transformación. Esa propuesta se la hice yo personalmente en enero al señor gobernador, cabe señalar. En la reunión también le dije: lo otro que se comenta es que es una imposición del gobierno federal, alegadamente, porque, Marcia, no hay nada escrito en ningún lado, de que había que privatizar para el desembolso de los fondos federales. Cabe señalar el acuerdo era: si tú privatizas, yo te doy fondos federales; si no privatizas, no tienes fondos. Esa fue la excusa, al menos reciente, porque cuando el gobernador anuncia la privatización, todavía estaban en la reconstrucción del país, no había destinado ni un centavo para ese modelo de reconstrucción, ¿verdad? Claro. Ahora bien, también a eso le presentamos una alternativa. Si eso fuera así, que por cierto no hay ningún documento ni evidencia que así lo sostenga, hay 2 formas de manejarlo. Una, el nombramiento de un IPSIC, un inspector del sector privado independiente, que es un modelo que se ha utilizado en la reconstrucción de Torres Gemelas, Estados Unidos, donde ha habido grandes cantidades de desembolso de dinero para monitorear la utilización correcta de esos fondos, o que Luma se concentre solamente en la etapa de reconstrucción con los fondos federales, y una vez cada proyecto que termine sea transferido a la operación y mantenimiento de la autoridad, obviamente también con una transformación profunda de la autoridad, no es que dejarla como estamos. Ambas propuestas, que son atractivamente viables y que garantizan o minimizan los riesgos del pueblo de Puerto Rico, al día de hoy no ha habido una contestación concreta a ninguna de las propuestas. Eso demuestra claramente que los intereses de la Junta de Control Fiscal, apoyado por el gobierno de Puerto Rico, es
destruir, dejar secuestrado a cualquier compañía que venga en la eventualidad, porque como bien señalaste, ese contrato es por 15 años, en los mejores escenarios. Al 15º año y un día hay que ver qué vamos a hacer con el sistema eléctrico. Y eso es bien peligroso, más todavía en la área geográfica que nosotros nos encontramos. Nosotros estamos como yo digo, en el peaje sin pagar de los huracanes y tormentas, y ahora estamos peor aún en la situación sísmica. Esos dos escenarios son dramáticos y graves para tú estar a la dispensa del sector privado que vienen a hacer negocio, a veces generar ganancias, y no hay un interés público legítimo y genuino en mantener un servicio esencial como el sistema eléctrico. Bueno, esto es consono, ¿verdad?, con una visión de mundo en la economía neoliberal que piensa que la mayor parte de la actividad económica, que no existe tal cosa como el bien público, que todo debe estar relacionado con ¿verdad?, el bien empresarial, y que el bien empresarial, si todos los empresarios les va bien, pues a los países les va a ir bien. Yo tengo ahora la próxima pregunta para Jessica, pero ya me están poniendo la musiquita de la pausa, así que cuando volvamos yo quiero preguntarle a Jessica, que ha estudiado mucho el contrato con Luma, si ella nos puede dar unas ideas del proceso que siguió el gobierno de Puerto Rico, si en su labor de investigadora, si sabe cuáles fueron los elementos que se consideraron, ¿verdad?, en ese proceso para conseguir una empresa que hiciera el contrato. Y si ustedes pudieron determinar que Luma era realmente lo mejor que se le ofreció al pueblo de Puerto Rico. Volvemos inmediatamente con Voz Alternativa hoy, discutiendo el contrato leonino, como le dicen muchos, que se le ha dado a la empresa Luma para la energía en Puerto Rico. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, volvemos en esta conversación que tenemos hoy sobre lo que significa el contrato que ha firmado el gobierno de Puerto Rico con la empresa Luma Energy, la reacción ciudadana que durante el pasado año ha ido creciendo y creciendo al conocer las interioridades de dicho contrato y los abusos que supone para el pueblo de Puerto Rico. Y yo tengo a Jessica Méndez Colbert, el privilegio de tenerla aquí junto con Figueroa Jaramillo, que saben muchísimo de la interna de este asunto. Y quiero volver a la pregunta que dejé en el aire antes de la pausa. El bufete Manueli que ella integra, ¿verdad?, ha estudiado mucho este contrato de Luma. Y un poco mi pregunta es si pudieron ustedes entender la génesis, el origen de este contrato, ¿verdad? Supuestamente se hicieron unos llamados, una convocatoria a empresas que pudieran licitar, que hubo 4 empresas. Nunca el pueblo supo muy bien cuáles fueron los criterios que se le pidieron, cuáles fueron los elementos que se consideraron en la selección. Por lo menos a nivel público esa información no circuló mucho. Pero yo quería preguntarles si ustedes pudieron tener acceso a algunas fuentes que nos ayudaran a entender ese proceso, el origen del contrato. Sí, Marcia, buenos días y gracias por la oportunidad de proveer este espacio para tocar este tema que es tan importante para Puerto Rico. Lo cierto es que hemos estado hablando de que esto ha sido un contrato que se negoció a espaldas del pueblo, y es que así fue. Aquí no hubo ningún tipo de transparencia. Nosotros nos integramos de esto un poco antes de que se hiciera el anuncio público por parte de la gobernadora en aquel momento, porque recibimos una notificación de una resolución del negociado de energía donde se aprobaba el certificado de cumplimiento de energía, que es uno de los requisitos que establece la ley 120 para que se pueda llevar a cabo el contrato. Y en ese momento es que comenzamos a correr para solicitar intervención en ese proceso. Cuando tuvimos el beneficio del contrato, ahí fue que pudimos estudiarlo en su totalidad. Estamos hablando de un contrato de más de 300 páginas y muchos de los funcionarios que lo defienden al día de hoy no se han leído el contrato completo.
Así que comenzamos a estudiar el contrato, preparamos una opinión legal con más de 30 páginas donde establecimos lo que preliminarmente con el estudio que hicimos pudimos identificar como fallas del contrato, porque después de eso, mientras más uno lo lee y más uno lo estudia, más cosas siguen apareciendo sobre las fallas del contrato. Así que todo fue a puerta cerrada y tuvimos que entonces ir contra la corriente, haciendo los cuestionamientos tanto en el negociado como posteriormente en la corte de Swain, de la jueza Laura Taylor Swain, cuando acuden a pedir gastos administrativos, pero en realidad ha sido una falta de transparencia total. En términos de los criterios que se pudieron haber evaluado para otorgarle el contrato a Luma, pues realmente no es hasta hace unas pocas semanas que pudimos ver documentos donde se vieron las tablas, donde le adjudicaron las puntuaciones a Luma en la evaluación que hicieron, y lo digo entre comillas, porque supimos que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas contrató unos consultores, que la ley le provee para hacerlo, para que esos consultores evaluaran a los proponentes y establecieran una recomendación basada en unas puntuaciones que se le daban en distintas áreas, como el manejo de fondos federales, el manejo del staff, de las operaciones previo a la transición y luego de la transición, un montón de factores. Y nos enteramos que el proceso de votación entre lo que fue la recomendación de los consultores y posteriormente los miembros que ocupaban el comité de alianza fue todo, en mi opinión, una farsa, porque se copiaron los resultados, Marcia. Los consultores emitieron una recomendación y el comité de alianza, los miembros del comité de alianza se copiaron esos resultados y se copiaron tan y tan mal que copiaron hasta los errores aritméticos en la suma que hicieron de los resultados. Hasta eso se copiaron. Decía mi socio Manuel en una de tantas entrevistas que es como cuando en la escuela te copias del examen del otro y te copias hasta el nombre. Pues así literalmente fue. Y luego entonces también supimos que se otorgó un acuerdo, un Memorandum of Understanding entre la Autoridad de Alianza Público-Privada, el negociado de energía y la AFAF, para que el negociado sirviera de consultor para la Autoridad de Alianza Público-Privada y para la Autoridad de Alianza Público-Privada en la aprobación del contrato, o sea, para que se pudiera aprobar el contrato. Así que estuvo todo lleno de lagunas y de conflictos de intereses, porque cabe destacar que es una de las cosas que la UTIER todavía hasta el momento está cuestionando y está a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el presidente del negociado de energía participó no solamente en el comité de alianza que evalúa a los proponentes para entonces escoger a quién se le va a otorgar el contrato, sino que luego se cambia el sombrero para, como presidente del negociado de energía, adjudicar si ese contrato cumple con todos los requisitos de ley para poderle otorgar el certificado de energía, que es un requisito esencial para que se pueda materializar el contrato. Así que, como expliqué, ves al negociado sirviendo de consultor para que se pueda otorgar el contrato, más ves al presidente del negociado cambiándose el sombrero en las determinaciones. Y eso es algo que se fue conociendo ya otorgado el contrato por la falta de transparencia que hubo, a nivel de que en las investigaciones que estuvo haciendo la legislatura, surgió un referido para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque Edison Avilés es ingeniero y es abogado, así que conoce de estos temas de conflicto de intereses, y se refirió para que el Tribunal Supremo lo atendiera como una queja como una queja ética en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Así que, como ves, transparencia ninguna en este proceso. Yo debo haber leído, ¿verdad? No digo que todo, pero buena parte de los artículos que han salido en la prensa en el último año relacionados con Luma y las investigaciones que hizo el Centro de Nueva Economía y ¿verdad? El andamiaje académico que evaluó los contratos.
Ahora, en ningún lugar encontré una explicación de por qué se eligió a Luma, ¿verdad? No se le dijo a la población, bueno, Luma sacó esta puntuación y los otros esta, y los otros esta, y los otros esta. Sencillamente el anuncio fue, hemos hecho una evaluación, nunca tuvimos claro cuáles fueron, ¿verdad?, los elementos que se evaluaron, los puntajes de cada una y por qué se da esa evaluación. Y eso es un elemento que, ¿verdad?, nosotros tendríamos que seguir reclamando transparencia sobre los procesos adjudicativos en el gobierno, porque no puede ser que ni siquiera los elementos que están instalados para contrapesos, ¿verdad?, como fue en el caso que tú mencionas, ¿verdad?, no puede haber una persona que adjudica y que a la vez tiene que tomar una decisión desde otro lugar, ¿verdad? Porque para eso se hacen como contrapeso el sistema. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? En la primera pregunta que en mí no ha quedado aclarada y no puedo endosar, además de que, bueno, tengo bastante experiencia en el tema de evaluación de programas y proyectos gubernamentales, y veo que los mecanismos desde el origen no fueron transparentes, no fueron participativos, muchísimo menos, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema que desde el origen es muy serio. Todo el proceso, ¿verdad?, de ratificación por parte de la Junta de Gobierno, de la autoridad, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, del negociado de energía, la oficina del gobernador, ¿verdad? Nadie en esas esferas encontró nada mal en ese contrato cuando ya había tantas investigaciones que señalaban deficiencia. O sea, tú te tropezaste con que algo de las consideraciones que se levantaron desde el ámbito de los expertos se tomaran en consideración. Recuerda que en el proceso de aprobación del contrato estuvimos a ciegas. Estos funcionarios con sus gringolas lo aprobaron, ¿verdad? Y todavía está esa pregunta de a qué responden, a qué intereses responden la Autoridad de Alianza Público-Privada, la propia Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, porque mientras más uno evalúa el contrato, más uno encuentra estas deficiencias. Surgen con posterioridad porque todas estas instituciones de mucho prestigio, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Centro para la Nueva Economía, señalan las deficiencias del contrato, más todo lo que surge en las vistas públicas que realizó la legislatura, pero siguen con el empeño de defender el contrato a pesar de la clara violación de ley, de lo contrario a la ley que es el contrato, empezando por el rechazo a los convenios colectivos, entre un montón de otras cosas. Entonces, es este empeño que uno que tiene dos dedos de frente dice, ¿de dónde surge? ¿A qué están respondiendo? Porque se mantienen en que el contrato va, en que ni siquiera contemplar las enmiendas cuando, claro, nuestra posición es no, el contrato es nulo porque tiene todas estas deficiencias y es contrario a la ley, así que lo que es nulo nunca existió. Pero ni siquiera la posibilidad de evaluar por parte del gobernador las enmiendas, a pesar de que en un momento dado se había comprometido por eso. Y cuando uno mira las expresiones del señor Fontanés y del señor Omar Marrero en defensa de estos contratos y de este contrato y de la propia Junta de Control Fiscal en los procesos que hemos llevado a cabo, la defensa es meros slogans de los alegados beneficios que este contrato va a traer, de cómo van a modernizar el sistema. Pintan a la Autoridad de Energía Eléctrica como una entidad inútil que no puede hacer nada cuando... Demonizada totalmente. Totalmente. Demonizada. Y entonces argumentos de miedo en términos de que si no seguimos para adelante con el contrato y la ejecución el 1 de junio, entonces aquí va a haber un caos terrible porque está la temporada de huracanes ahí, como si la Autoridad de Energía Eléctrica no respondiera a la temporada de huracanes todos los años. Entonces, realmente...
decir, ¿verdad?, defender este contrato. Lo que están haciendo es defender el contrato por defenderlo, porque no han prestado atención a los análisis claros y los puntos expresos que se han podido señalar por todas estas entidades que realmente llevan a la conclusión de que el contrato es nulo. Ángel, por favor, yo quisiera que nos dieras una breve síntesis de los cuestionamientos, ¿verdad?, que se están haciendo al contrato, ¿verdad? ¿Por qué es que se concluye que el mismo es tan perjudicial para Puerto Rico, tanto en términos del país como de los trabajadores de la autoridad? Una síntesis de los cuestionamientos que se están levantando. Marcia, y déjame añadir algún elemento para los que no definen el contrato y no pueden defenderlo. Cuando yo me reuní con la señora gobernadora Wanda Vázquez, que llamamos la primera opinión que los compañeros abogados habían hecho, ella se comprometió frente a nosotros y frente al país de evaluar cada alegato y contestar uno a uno si era correcto o cuál era la postura del gobierno. Acto seguido, Marcia, ella anunciando eso frente al país en vivo, el licenciado Fermín Fontanes dice que aquí no hay que revisar nada. O sea, un subalterno de ella la desautoriza. La reunión nunca se dio. Eso demuestra que no se dio porque no tenían los argumentos para poder rebatir en derecho lo que los abogados habían señalado sobre lo nefasto del contrato. Entre las cosas malas del contrato, yo voy a hacer una ecuación numérica que la licenciada Jessica Méndez, de 53 cláusulas que tiene el contrato, 41 benefician única y exclusivamente a Luma, 8 a la alianza público-privada. Ves más suave para que la gente lo entienda bien clarito. De 53 cláusulas que tiene, ¿cuántas benefician a Luma? Exclusivamente 41. 41, un buen por ciento, ¿verdad? Va bien el negocio. 8 cláusulas a las alianzas público-privadas, otra entidad gubernamental que no tiene que ver nada con el sistema eléctrico, que dirige Fermín Fontanes. Y 4 son neutrales, o sea, que no benefician a nadie. Cuando hace la suma de la ecuación, no hay una cláusula que beneficie al pueblo de Puerto Rico. Entre cuáles son los argumentos que nosotros hemos levantado más peligrosos de esta cláusula. Primero, que Luma no invierte ni un centavo de su capital ni en el negocio ni en el sistema eléctrico. Digo en el negocio porque tampoco invierten en el poder montar la estructura operacional que están montando. La tuvimos que pagar el pueblo de Puerto Rico, que llevan por $120 millones. Vamos a detenernos ahí un momentito para que la gente, para ir digeriéndolo bien. O sea, cuando en teoría económica un país va a privatizar, generalmente es porque necesita capital fresco que aporte una empresa porque el gobierno no puede ponerlo, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá es que ese no es el caso de Puerto Rico. El caso de Luma es que Luma no va a aportar, no va a poner inversión de su parte, sino que va a utilizar los recursos que el gobierno de Puerto Rico le da. ¿Es así? Es correcto. Ahorita traíste como parte de introducción la historia de Whitefish. Esto es una historia peor que la de Whitefish. Whitefish multiplicado, porque no son $300 millones. Aquí se está hablando de 1.500 en servicio a 15 años, pero un acceso a fondos sobre $15,000 millones a fondos estatales y federales. Esa es la primera. Luma no invierte nada. Por cierto, sus compañías matrices, Quanta Services de capital estadounidense y ATCO, pusieron una pantalla corporativa para evitar que las acciones de Luma los perjudique a ellos, lo que llaman una corporación de responsabilidad limitada. Si vamos contra Luma no podemos ir contra ni Quanta ni ATCO, porque tiene esa pantalla corporativa de protección. Segundo, es lo que dije al principio, el país perdió su industria eléctrica. Vamos a estar sujetos a lo que Luma establezca, cómo lo establezca. En esos criterios, Luma puede prescindir del contrato si la legislatura, y esto yo le llamo el secuestro de la democracia, de la poca democracia puertorriqueña que hay. Y la gente me decía, ¿de a qué tú te refieres? ¿Te volviste loco? ¿Que tiene que ver un contrato con la democracia y el secuestro? Pues, esto es un contrato que si mañana la legislatura aprobase alguna ley para poder regular, reglamentar, fiscalizar
o cambiar disposición del contrato, Luma puede prescindir del contrato. ¿Y por qué digo que lo secuestra? Porque si nos quedamos sin compañía eléctrica, tenemos ese chantaje latente. Si tú me tocas, yo me voy. Pero además se podrían ir, pienso yo, acá escuchándote, hay una cosa muy perversa, es que Luma probablemente no está interesada meramente en el negocio de administrar la autoridad, sino el acceso a muchos fondos federales que podría tener, ¿verdad? Y entrar en otras áreas. Y si cierra la llave en Estados Unidos, se cierra la llave para tantos recursos federales para Puerto Rico. Al otro día Luma se va. Es una de las cláusulas que tiene el contrato, que si no llegasen los fondos federales, Luma puede prescindir del contrato. La otra cláusula que tiene también, entre muchas, estoy hablando las más ¿verdad? Significativa o llamativa, es que si la Comisión de Energía interviene en el cobro de las tarifas, ellos también pueden prescindir del contrato. No es otra cosa que si ellos dicen, mira, yo quiero que tú me aumentes a tanto, y la Comisión de Energía dice que no, y ese no es de agrado para Luma puede irse del país. Entonces, cuando venimos a ver, tenemos una compañía que las razones para irse por ellos son más de las que el país puede tener para retenerlos. O sea, es una compañía que el contrato está construido solamente para favorecer a Luma. El otro elemento son la llamada cláusula de fuerza mayor, que los abogados estudiaron, hicieron un escrito sobre esa cláusula, que por cierto le hicimos pública. Todos estos estudios, Marcia, y a los que nos escuchan, están públicos en nuestra página de internet, utiel.net. No, pues ustedes sí, los que no están públicos es los que se hicieron antes para otorgar el contrato. Por eso es que la cuestión de la transparencia importa mucho, y la transparencia es para todo el mundo, ¿verdad? Eso definitivamente. Y en esa cláusula hay dos elementos importantes, ¿verdad? Porque uno se habla de que Luma se puede prescindir del contrato si el sistema, a raíz de un fenómeno atmosférico, no se reconstruye en 18 meses, pero hay un elemento que no se habla, que es que si el sistema eléctrico está afectado, esa operación de reconstrucción no es parte del contrato operacional ordinario de Luma, y Luma va a decir, bueno, este trabajo, como es aparte a lo que yo estoy contratado, te va a costar tanto dinero, y si el país no está dispuesto a pagar lo que Luma establece, también se pueden ir. O sea que estamos hablando de elementos sumamente peligrosos para la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Sobre las operaciones ordinarias, hoy, Luma, fíjate qué interesante. La administración gerencial de la alta salud, ejecutivo, que son parte fundamental del desastre operacional porque se han prestado para ese esquema, son precisamente los que ha contratado Luma para operar en sus operaciones. O sea, los ineptos que tienen hoy operando la autoridad van a ser los mismos ineptos que Luma va a contratar. Y eso se agrava aún más con el expertise. Decía en una de las columnas que salió publicada en el día del viernes por parte de la congresista Nidia Velázquez y Raúl Grijalva, que una de las preocupaciones era cómo se desmantelaba el recurso humano con experiencia y conocimiento con esta transacción. Ese es el mayor riesgo. Nosotros vimos la reconstrucción de María. Claro que la ayuda era necesaria, pero también vimos cómo llegaron cientos de brigadas a Puerto Rico cobrando decenas de millones de dólares, que no sabían lo que estaban haciendo. Y tuvimos que nosotros ayudarlos. Y esto es parte del riesgo que el país va a asumir con este contrato, más todavía con lo que están haciendo de forzarlo a ejecutarlo el 1 de junio. Alternativa, bueno, ya no tienen la música de la pausa. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Hacerle una preguntita más a Jessica y vamos a darle la bienvenida en unos minutos a la ingeniera Ingrid Vila, que también ha estado muy activa en el tema del contrato de Luma. Jessica, yo quisiera que tú nos dieras una idea, ¿verdad? Porque la resistencia al contrato, la lucha porque ese contrato se anule, o al menos que se consideren las enmiendas absolutamente fundamentales que estamos reclamando, se ha trabajado desde
¿verdad? Organizaciones de la sociedad civil, desde la UTIER, desde una lucha también que se da en los tribunales. Y yo quisiera que nos dieran como una pequeña cronología de los esfuerzos legales que ustedes han llevado adelante para detener la puesta en marcha de este contrato y que nos dijera dónde estamos en este momento, a 2 semanas exactamente del 1 de junio, que entraría en vigencia el contrato según estaba estipulado. Sí, Marcia, han sido muchas luchas fuera del tribunal, pero como mencioné cuando comencé a hablar ahorita, lo primero que se hizo y que todavía está pendiente es cuestionar ese certificado de cumplimiento de energía que otorgó el negociado, toda vez que esa es una de las condiciones esenciales para que se pueda ejecutar el contrato. Así que eso todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso es contra la Autoridad de Alianza Público-Privada. También nos hemos opuesto en los procesos de título 3, donde la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, solicita que se le paguen gastos administrativos con prioridad a Luma. En 2 ocasiones han radicado mociones para que Luma pueda cobrar completo y primero los gastos que incurra tanto en el proceso de transición para montar su negocio como ya una vez pase el 1 de junio, y eso pues evidentemente tiene efectos detrimentales en lo que es el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se presentó también una demanda contra todos los funcionarios habidos y por haber y las agencias envueltas en todo este proceso, incluyendo a Luma y su CEO, también la Autoridad de Alianza Público-Privada, el gobierno con el gobernador, la AFAF, y los funcionarios que dirigen las agencias. Y esa demanda se presentó por la UTIER, y también hay una demanda similar que presentó el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay muchísimos reclamos en términos de que el contrato, pues establecer que el contrato es nulo por ser leonino y contrario al orden público. Y es importante aclarar eso de qué significa leonino. Ángel hablaba ahorita sobre las cláusulas que benefician a Luma y que ninguna cláusula beneficia a la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es precisamente lo que es un contrato leonino. Si uno lo busca en la Real Academia Española, lo que dice es que es ventajoso para solamente una de las partes, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado el que se otorguen contratos leoninos, particularmente cuando hay fondos públicos envueltos, como es en este caso. Así que por ser leonino, contrario al orden público, el contrato se reclama que es nulo. También es nulo porque es contrario a distintas disposiciones, y todo esto está reclamado en la demanda, a distintas disposiciones de ley. Por ejemplo, la ley 120, que requiere que se respeten los convenios, los derechos que están contenidos en los convenios colectivos y en distintas otras leyes para los trabajadores, y el contrato de Luma expresamente rechaza el reconocer los convenios colectivos y no tiene ningún tipo de obligación para contratar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, más allá de darle una prioridad para entrevistarlos. Y ya hemos visto la penosa situación en la que el gobierno ha enviado 4,000 cartas a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para ubicarlos en distintas agencias, donde tenemos a un celador trabajando en el Departamento de Salud, con posiciones que son totalmente inconsistentes con lo que ha sido las tareas que realizaban en la autoridad. Es un desperdicio de recursos extraordinario, porque los años de formación, de aprendizaje, de trabajo, todo se va por la borda. Y no solamente eso, ¿dónde están entonces los ahorros para la autoridad o para el gobierno de Puerto Rico cuando, como quiera, tienen que cubrir esa nómina, más también pagarle a Luma por la gente que Luma va a traer y por todas las operaciones de Luma, que como mencionaba Ángel ahorita, ni siquiera responden por los daños que causen en el ejercicio de la operación de la instrumentalidad? Bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, que tú pudieras decirnos la lucha legal. ¿Qué podemos esperar en estas últimas 2 semanas? ¿Dónde estamos?
es crítico porque precisamente el martes tenemos una vista ante la jueza Laura Taylor Swain por un interdicto preliminar. La demanda que se presentó es una demanda de injunction para que se declare que el contrato es nulo, por lo tanto hay que devolver todas las prestaciones, pero se presenta con una moción de interdicto preliminar que lo que busca es que la jueza emita esa orden para paralizar la ejecución del contrato de cara al 1 de junio, en lo que se puede atender la totalidad de las reclamaciones que están presentadas en la demanda, que como dije, son muchísimas, todas dirigidas a establecer la nulidad del contrato o cuán contrarias son a la ley estatal, a la ley promesa incluso, y a leyes federales como la ley ERISA, por los efectos que tiene ante el sistema de retiro, que también lo descapitaliza por completo, por el hecho de que tienes empleados que se te mueven y retiran sus aportaciones, más los conflictos que crea en el sistema de retiro en términos de Luma, una entidad privada aportando a un sistema de retiro público. Todo eso es contrario a la ley. Así que se presenta esta moción que se va a ver este martes 18 de mayo. Es una vista virtual porque por el COVID todas las vistas se están haciendo incluso por teléfono. No tenemos ni el beneficio de verle la cara a la jueza. Tengo que decir, y si no Ángel lo va a decir también, que todo el mundo, no solamente empleados de la autoridad, están convocados para una manifestación frente al Tribunal Federal, porque las luchas, esto es importantísimo. ¿A qué hora? Ángel, ¿a qué hora están citando? Porque la vista es a las 9. Estás en mute, Ángel. Estamos citando a las 11 de la mañana, reconociendo que la vista comienza a las 9, pero invitamos a todo el pueblo de Puerto Rico, a toda la familia energética, compañeros activos jubilados, que nos vemos allí, porque como bien señala la compañera Jessica, el derecho se discute adentro, pero la justicia se reclama afuera. Eso es así. Absolutamente. Ese día, o sea, estamos ya en el límite del límite del límite, ¿no? Y una cosa que quiero aclarar, Marcia, sobre este proceso del injunction preliminar. Esto es una moción que se tiene que atender con carácter de urgencia porque estamos reclamando, hay unos daños irreparables que se están ocasionando y se van a continuar ocasionando con la ejecución del contrato el 1 de junio. Pero el hecho de que la jueza no conceda el injunction preliminar, que es, como digo, una orden para paralizar todo en lo que puedo ver el caso completo, eso no quiere decir que se ha perdido el caso, ¿verdad? Lo que implica es que no va a haber esa paralización que se está buscando. Por lo tanto, la lucha no termina si no se otorgara el injunction. Eso es bien importante. Pero en esencia es eso. La vista del martes es importantísima porque ahí vamos a discutir, a argumentarle a la jueza por qué este contrato causa daños a las partes peticionarias, pero también en atención al interés público, y cómo hay que paralizarlo en este momento para evitar que se continúen ocasionando los daños hasta que entonces podamos ver la demanda en sus méritos, que como comenté es una demanda que tiene más de 90 páginas, donde se hacen todos los planteamientos por las fallas que tiene el contrato. Bueno, ustedes tranquilos, los abogados, sientan el poder de toda la población de Puerto Rico y la energía que, ¿verdad? Es como cuando un cirujano va a hacer una cirugía mayor en un caso grave, ¿verdad? Vamos a sentir esa energía en ustedes y realmente esperar que la jueza Taylor tenga sus neuronas abiertas para entender la gravedad de los planteamientos que están haciendo. Tengo a Ingrid, que ya está en línea y quiero invitarla a que haga comentarios sobre este proceso legal que vamos a tener el martes, antes de pasar, ¿verdad?, a otras consideraciones que desde el espacio de cambio y desde Ingrid misma personalmente ha intervenido con uno de los elementos que a mí también me preocupan muchísimo, es cómo nos torpedeamos a nosotros mismos en un objetivo que es imprescindible en la sociedad puertorriqueña y en la economía de Puerto Rico, de migrar nuestra dependencia del uso de combustibles no renovables hacia energías limpias y renovables como es el sol. Ingrid, bienvenida, un placer tenerte y gracias por todo por tu activismo también, ¿verdad? Tenemos aquí a
tres paladines de la defensa de Puerto Rico. Muchas gracias, Marcia, por la oportunidad, y saludos a Ángel y a Jessica, y obviamente pues mi solidaridad también con los empleados de la autoridad ante toda esta situación que enfrentan, que definitivamente no es fácil estar ante un cuadro tan incierto, en una situación en que el gobierno mismo es el que ha creado esta condición de ansiedad y de no saber cuál es el futuro que tendrían estos empleados tan siquiera en los próximos 30 días. Sobre el caso que estaban hablando, pues obviamente Jessica y Ángel son los que están más adentrados en ese proceso de título 3. No obstante, nuestro llamado desde las organizaciones ambientales, comunitarias y todos los que han respaldado este rechazo al contrato de Luma es que hay que activarse. Estamos a escasas 2 semanas del supuesto inicio de este contrato y todo el mundo en Puerto Rico debe conocer que esta empresa no está lista para iniciar adecuadamente un proceso de tomar las riendas y el control de nuestro sistema eléctrico. Y eso es un agravante ante todo lo que estoy segura que ya han discutido Jessica y Ángel, de lo leonino del contrato, lo indeseable del contrato. Pero encima de todo eso, esta gente no está tan siquiera ni lista para poder garantizar que Puerto Rico va a estar preparado para atender esta época de huracanes que inició ya por primera vez en la historia. La época de huracanes da comienzo mayo 15, comenzó ayer. Han adelantado esos pronósticos debido al incremento que hemos estado presenciando en los pasados años a nivel global. Así que estamos ante un cuadro que debe preocuparnos a todos en el país y que requiere que todos conozcamos lo que está ocurriendo y que todos nos activemos y busquemos la manera más efectiva de participar. Atendiendo el segundo punto que traes, ¿no? de cómo hemos llegado aquí, teniendo tantas oportunidades para haber puesto en marcha otros cursos, ¿no? y otras maneras de transformar la autoridad. Yo creo que tenemos que un poco mirar hacia atrás, no solo lo que ha ocurrido en años recientes, porque aquí desde los años 80 y 90 se comenzó a ver la energía como una oportunidad de ganancia y como pieza de mercado. Y en ese aspecto, lo público es útil en función de las ganancias que le ofrece a esos sectores económicos y del contrario estorba. Y en las pasadas décadas hemos presenciado la implementación de una estrategia de un debilitamiento sistemático de la autoridad. Y digo debilitamiento porque la autoridad era una corporación robusta y logró electrificar el país en el pasado siglo. Sin embargo, de ser una de las autoridades con mayor capacidad, vemos que en la década de los 90 se comienza a hablar de la incapacidad de la autoridad para atender retos futuros, y aquí es que entran por primera vez la privatización en la parte de generación y se autorizan estos 2 proyectos con los que todavía estamos lidiando, AES y Ecoeléctrica, ¿no? Y aún ante advertencias de expertos, que similar a lo que estamos presenciando hoy, ¿no? Que la cantidad de expertos que han analizado el contrato de Luma dicen lo malo que va a ser, dicen las consecuencias nefastas que puede tener sobre nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. De igual manera se analizaron estos proyectos de privatización en los años 90, ofreciendo alternativas desde entonces hacia la energía renovable, y el gobierno hizo caso omiso a lo mismo. Y desde entonces ninguna administración, y esto hay que decirlo, ha tenido el interés ni la visión para procurar la transformación de la autoridad de la esfera pública. Y consistentemente hemos visto críticas a la autoridad adornadas de lenguaje de costo-eficiencia, de costo-efectividad, de declaraciones sesgadas a favorecer lo privado como solución a nuestros problemas, y los políticos y los gobiernos de turno han servido de portavoces para ir mancillando poco a poco la confianza y la reputación de la autoridad para abrir el camino a las alternativas privadas. Y también hemos visto a través de estas décadas cómo han salido a relucir fallas en el servicio, pero que estas fallas han sido en verdad consecuencia de acción concertada de gobernadores de turno, quienes han fomentado y permitido la política partidista dentro de la corporación, que mantiene la intromisión de funcionarios electos en las decisiones de la entidad, la reducción en el ámbito decisional de esa corporación, en el que cada vez vemos más y más que se asignan las responsabilidades inherentes de ella a terceros. O sea, y esto lo hemos discutido Ángel y yo en múltiples ocasiones, cómo
Hablamos de la privatización ahora, pero la autoridad ha estado privatizada ya por muchísimo tiempo. Ustedes miran muchas de las funciones que tenía la autoridad antes y ahora simplemente están asignadas a un contratista. De igual manera, es claro que hay, ¿verdad?, una estrategia común en estos procesos desde los 90, ¿verdad? Primero de autodesprestigiar, ¿verdad? Buscar desprestigiar el trabajo que se hace, el éxito, los logros que se alcanzan, no invertir en corregir los problemas que se tengan, dejar un largo periodo de desinversión de recursos públicos para contribuir a que cada día sea peor. Y entonces empezar a terciarizar para buscar introducir la privatización de a poquito, ¿verdad? Despacito, hasta que llega el momento donde ya tienes un proyecto para llevarlo a manos privadas totalmente, en desmedro total, en desconsideración total del bien público, y de hacerse esa pregunta: ¿qué pasa en un país como el Puerto Rico, en la ruta de los huracanes, en un área sísmica? Si eso es responsable, ¿verdad? Sí, responsablemente. Y yo me hago una pregunta y se la voy a hacer a los tres aquí en frío. ¿No es esto mucho peor, la situación que tenemos hoy, que lo que se enfrentaba cuando el pueblo salió a las calles a sacar a Rosselló por un chat, a Ricardo Rosselló? Bueno, si me preguntas a mí, definitivamente, porque esto compromete futuras generaciones. Yo mientras escuchaba a Ingrid, estaba pensando cómo ellos agravaron aún más el modelo fracasado. ¿Y a qué me refiero? En Acueducto probaron un modelo de administración privada y fracasó, pero pudimos salvarlo. Porque seguimos por aquí, le están diciendo al país: yo antes de volver a salvarlo, lo voy a desmantelar, lo voy a destruir, porque cuando se den cuenta de que no sirve, pues van a tener que buscar otro privado, porque no, ya no hay nada que rescatar. Y eso es lo peligroso de esto. Por eso es que esto es peor que la situación del verano 27, sin quitarle los méritos a que un pueblo se tiró a la calle. Claro. Es una gesta histórica, democrática, de pedir que su gobernante renunciara. Pero esta situación genera compromisos a no solamente a lo que vivimos hoy, sino al futuro de nuestras generaciones. Bueno, yo también creo así. Estamos en una situación muy delicada, y yo quería hacerle una pregunta puntual a Ingrid, que también se maneja muy bien con toda la cuestión de acueductos, ¿verdad? De lo que no es un área de especialidad mía, tengo, ¿verdad?, información general, pero el contrato de Luma no implica también una privatización de facto de los embalses de agua de Puerto Rico, ¿no compromete también a los sistemas de acueductos? Pues eso es un área que de la documentación pública disponible no queda claro cómo se va a tratar el tema de los embalses y el sistema de riego. Claro. Sí, se entiende que el sistema hidroeléctrico permanecería en la autoridad, porque eso es parte de todo el sistema de generación de la autoridad, y eso no pasa a manos de Luma. No obstante, los embalses que están, como tú mencionas, en acuerdo con agricultores, en acuerdos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y que de hecho en el pasado han habido discusiones de si se pasaban esos embalses a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, también buscando un esquema de privatización similar, ¿no?, pero por otras vías. No queda claro de la documentación cuál va a ser el rol que va a tener Luma en cuanto a estos embalses. Lo que, como les mencionaba al inicio, es preocupante que estemos hablando de una entidad que va a tomar control supuestamente el 1 de junio, y todavía al país y en la documentación, y me parece que hasta aún en la discusión con el propio negociado de energía, estos aspectos no están claros de quién es el que va a estar a cargo de qué. El plan de operaciones de Luma todavía no está autorizado ni presentado ante el negociado de energía. Esto salió a relucir en una resolución la semana pasada del negociado. Así que estamos hablando de un proceso que no solo está mal llevado y mal concebido en una contratación nefasta para el país, sino de una manera atropellada. Estamos iniciando también esta operación de esta entidad sin tener tan siquiera elementos básicos que no solo inciden sobre el tema energético. Estamos hablando aquí ya de relaciones con agricultores, de relaciones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Así que definitivamente hay muchísimos aspectos. También, ¿verdad? Sí. Poniendo en cuestionamiento nuestra soberanía alimentaria, porque si no hay si esos aspectos se privatizaran también, ¿verdad? Pues sí tiene una incidencia importantísima. Entonces, definitivamente. Marcia, ni siquiera tienen empleados, porque el CEO de Luma declaró que necesitaban aproximadamente entre 3.800, luego la Junta de Control Fiscal dijo que necesitaban entre 3.800 y 4.000. No tienen empleados, todavía uno ve los anuncios de que están buscando el jefe de recursos humanos de Luma. Así que, ¿cómo van a operar el 1 de junio si no tienen los empleados que necesitan? Y ese proceso entre tú y Jaramillo lo pueden comentar de ofrecerles a los empleados de la autoridad que se queden en Luma. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, la realidad es que no ha sido atractivo en términos generales para los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que ha habido una resistencia de los compañeros. Primero porque no hay una garantía de los derechos adquiridos, que lo único que lo garantiza son los convenios colectivos. Porque le pueden decir a uno, te voy a dar el derecho al plan médico, pero si mañana me lo quitas, no tengo un proceso de queja y agravio donde yo pueda litigar el proceso porque me lo quitaste, si fue válido, cómo me lo quitaste, un procedimiento disciplinario, otros elementos. Ha habido puestos claves, tengo que reconocer, administrativos que han casi duplicado el salario bajo unas condiciones totalmente, pero la rutina diaria de los trabajadores, principalmente lo que es un elemento en el siglo XXI, ¿cuál es? La estabilidad de empleo. Los trabajadores la pierden no solamente nosotros como trabajadores, sino es lo que ha perdido todo el sector privado, ¿verdad? No hay estabilidad de empleo y máximo una compañía que ya de entrada te está diciendo yo solamente voy a estar 15 años, en mejor de los casos. Si yo tengo 5 años de servicio, 10 años de servicio, yo no puedo pensar que con esta compañía, si todo me fuera bien, si no hubieran atropello, voy a durar 15 años, porque ya la compañía ya anticipó que el contrato es por 15 años. Y en ese sentido, los trabajadores han optado de no pasar a Luma por todas esas condiciones. Fíjate, Marcia, en modelos similares al de Puerto Rico, de privatización, que es el del IPA, el Long Island Power Authority, sí. En lo que corresponde al tema laboral, la compañía privada transfirió a todos los trabajadores con todos sus convenios, claro, y todos los sindicatos porque es lógico que para poder operar de forma inteligente, ágil y eficaz, tú tienes que traer el conocimiento que tienen esos trabajadores, y aquí han hecho todo lo contrario. Porque los trabajadores son uno de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso ellos no lo están reconociendo. Bueno, eso puede plantear problemas de inicio muy graves, ¿verdad? Sobre todo a partir de junio, cuando Puerto Rico empieza a sentir las amenazas de los huracanes y los trabajos de vigilancia. Celadores de línea, por ejemplo, ¿cuántos se han ido con Luma? Para darte un ejemplo, la información que tengo para la región San Juan, porque ellos la ampliaron, eso está hablando de una región bastante amplia, solamente se han ido trabajadores de la autoridad 35 celadores de línea, solamente. Y la información que nos está llegando... ¿De cuántos que la autoridad tenía trabajando? En el área de San Juan está hablando de 200 a 300 celadores de línea. ¿Y de 35. Dónde los van a sacar si no están formados? No hay aquí no hay Y mire el riesgo que está sumando esto. La información que nos está llegando es que están trayendo celadores de línea, van a traer celadores de línea a la Florida, que obviamente no tienen el conocimiento ni la experiencia de nuestro sistema eléctrico, y ya lo experimentamos en la reconstrucción. Pero por otro lado nos está llegando información que piensan traer celadores de línea de nacionalidad no norteamericana para venir a Puerto Rico. Esas cosas, ya lo vimos en la agricultura, ¿verdad? Yo no quiero sonar que estamos en contra de la nacionalidad de los trabajadores, pero ya la experiencia que hemos vivido en la reconstrucción post-María es que muchos de esos llamados celadores de línea, digo llamados porque ni lo eran, muchos de ellos eran linieros, lo que llaman estación linieros son los que montan cable TV, internet. Como sabían treparse a un poste, vamos a traerlo a Puerto Rico como si los lagartijos también subieran a los postes y supieran de electricidad, ¿verdad? Y en ese sentido es un alto riesgo para Puerto Rico, y máximo, vuelvo y repito, en el comienzo de la época de huracán. Y un elemento para terminar esta parte: la situación de celadores de línea es una situación crítica no solamente en Puerto Rico, Marcia, y los que nos escuchan, sino también a nivel de Estados Unidos. Hay una escasez dramática
de celadores de línea en los Estados Unidos. Por eso es que han venido a Puerto Rico a llevarse recursos de aquí. Entonces, si allá hay escasez, ¿cómo es posible que nos digan nosotros que van a traer celadores a Puerto Rico? Y mientras tanto, los celadores de nosotros van a ir de guardia de seguridad en una agencia de gobierno, de cualquier cosa por ahí. Definitivamente. Teatro del absurdo, totalmente. Ya me están poniendo la música. La pausa. Vamos a la pausa, pero yo quiero decirle a nuestros televidentes que vamos a tener tiempo para que hagan sus llamadas. Tenemos aquí a 3 personas que están dispuestos a contestarles de frente qué es lo que se nos viene encima. Y quiero, antes de ir a las llamadas, quiero volver sobre Ingrid y con Figueroa Jaramillo y Jessica, sobre qué significa tronchar el camino que hemos comenzado a andar hacia las energías renovables, particularmente, ¿verdad?, hacia la energía del sol, que es una consecuencia nefasta también de ese contrato, tal vez indirecta, pero que directamente podríamos medir qué impacto tiene, ¿verdad?, sobre esa dificultad de seguir avanzando como estábamos haciendo, con soñar con tener un país con sol. Vamos a la pausa, preparen sus preguntas por el 787-292-1703, 1704 y 05, que dentro de unos minutos vamos a pasar a ella. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos y amigas, volvemos al último segmento de Voz Alternativa, hoy discutiendo el contrato que ha firmado el gobierno de Puerto Rico con Luma Energy y que se supone que dé inicio a las actividades del mismo el 1 de junio, es decir, dentro de 2 semanas. Entonces, yo quiero preguntarle ahora a la ingeniera Ingrid Vila, que por algo que no necesariamente está bien desarrollado en el contrato, ¿verdad? No hay mención, pero que a mí me parece que es uno de los elementos más importantes en la consideración del mismo, porque tengo la sensación de que en los últimos 7, 8 años en Puerto Rico se ha ido cobrando conciencia de las posibilidades que tiene el sol como una fuente de energía importante en Puerto Rico. Y hemos ido avanzando hacia eso. Y Luma Energy, por lo menos, ha expresado públicamente que no tiene interés en pensar en esa alternativa energética y que probablemente va a encauzar más todo hacia el gas, ¿verdad? Y quiero que Ingrid nos explique un poquito de eso y después que cada uno, ¿verdad?, que también Figueroa Jaramillo y Jessica comenten. Bueno, primero que nada, este es otro elemento en que vemos la desconexión del gobierno con lo que está ocurriendo en el país, como en tantas otras áreas y aspectos de nuestra sociedad. Aquí vemos un país en el que ha habido una aceptación y un entendimiento de que la transformación por vía renovable, particularmente utilizando el recurso solar, es hacia donde debemos mover la transformación del sistema eléctrico. Sin embargo, vemos un gobierno que claramente no entiende esa discusión y todo lo que está aconteciendo en el país, que no solo son propuestas que se están presentando, políticas que se están impulsando, sino que son proyectos concretamente que ya están surgiendo a través de todo Puerto Rico y los vemos en los proyectos de Casa Pueblo en adjuntas, los vemos en comunidades solares, en Ciales, en Macao, a través de todo Puerto Rico, de igual manera en University Gardens. O sea, en cada municipio que usted vaya, usted va a encontrar un esfuerzo y una iniciativa para instalación de sistemas fotovoltaicos en techo como medida de transformación del sistema eléctrico. Sin embargo, esto todavía se está dando a nivel de iniciativa individual y comunitaria porque el gobierno se resiste todavía al día de hoy a tomar eso como el norte de la transformación energética. Y es un asunto que ya cae en lo ridículo, ¿no? En que uno piensa en qué están basando las decisiones en este país, cuando tan reciente como marzo
nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar en el pasado año un estudio profundo de cómo podía transformarse el sistema eléctrico utilizando sistemas fotovoltaicos en techo. Y mostramos utilizando la información de la autoridad. O sea, la autoridad nos proveyó los datos que utilizamos para modelar esto. Y mostramos que es posible y viable transformar nuestro sistema energético en los próximos 15 años con sistemas fotovoltaicos en los techos y almacenamiento, permitiendo que 1 millón de hogares tengan sistemas resilientes en sus residencias, permitiendo reducir las emisiones de CO2 al 70%, brindando reducciones considerables en el gasto de compra de combustible en el orden de sobre 400 millones anuales, y con inversiones modestas en el sistema de transmisión y distribución. Y digo modestas porque son en el orden de 600 millones, y si estamos hablando de unas reducciones en combustibles fósiles anuales de cerca de 500 millones, pues casi en un año tú repagas lo que sería esa inversión que tienes que hacer en el sistema de distribución. Y esto redundaría, si se utilizan los fondos federales disponibles que hay en el país, que no sé si es un tema que han tocado y abordado, ¿no? De cómo es ese es el gran atractivo que tiene Luma con este contrato. Son los 16,000 millones en fondos federales que vienen a Puerto Rico y ellos no van a poner ni $1 en inversión, que por eso yo cuestiono el que se le llame esto una privatización, porque aún en el mejor de los escenarios de las privatizaciones que uno ve en otros lados, el privado pone algo en la mesa. Aquí no están poniendo nada en la mesa, ¿no? Pero volviendo al tema de renovables, si se utilizaran 9.600 millones de esos 16,000 millones, no estamos diciendo ni la totalidad, se podría instalar sistemas fotovoltaicos resilientes en 1 millón de hogares y reducir los costos totales del sistema por debajo de 15 centavos el kilovatio hora. No sé aquí, Ángel quizás pueda decir cuándo fue que tuvimos la última vez 15 centavos el kilovatio hora, pero me parece que han pasado unas cuantas décadas desde entonces. Y sin embargo, le presentamos toda esta información, brindamos los estudios, o sea, no es simplemente una propuesta en papel, está estudiada técnicamente con herramientas similares a la que utiliza la autoridad, a la que utilizan empresas como ATCO y Quanta para realizar este tipo de análisis. Le presentamos que es viable y cuál es la respuesta que tiene Luma ante el negociado donde hemos traído esto a la discusión, que ellos no van a participar de instalación de sistemas fotovoltaicos en techo. Han puesto cuchumil, pero, y perdonen la palabra cuchumil, pero es que esa es la palabra que le va, el estudio diciendo, pero ustedes pensaron en esto, en lo otro, y en todas las consideraciones que traen, todas están atendidas en el estudio. Es simplemente buscando cómo obstaculizar, cómo retrasar, cómo no meterse en invertir en energía renovable, que es donde deberíamos estar poniendo los recursos. Así que estamos, sí, ante un ente privado, Luma, que no va a promover lo que necesita el país. Estamos ante un ente que se está resistiendo desde antes de iniciar la operación. Ya está dejando claro en blanco y negro, escrito en su documentación presentada ante el negociado, de que ellos no van a impulsar la instalación de sistemas fotovoltaicos en techo y que por ende los fondos federales ellos no van a promover que se utilicen para esto. Y quiero dejar claro que mencionabas algo, Marcia, que quizás esto no es algo directo del contrato, pero es que esto es una consecuencia directa de la construcción de esta privatización. ¿Por qué? Porque se privatizó el sistema como un sistema centralizado. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el gobierno de Puerto Rico estructuraron una privatización, por un lado, del sistema de transmisión y distribución, que lo que implica es que pues, es perpetuar un sistema centralizado, porque tú no le vas a pasar a un privado un sistema de transmisión y distribución si quieres luego desarticular o dejar de utilizar ese sistema de transmisión y distribución para moverte a un sistema como el que estamos promoviendo nosotros, que es un sistema distribuido, ¿no? Donde ya no necesitas tanto esa dependencia en ese sistema. Para mí esta situación que estamos viviendo ejemplifica muy claramente el riesgo en que estamos en un momento de oportunidad para utilizar fondos que vienen en apoyo a las necesidades de infraestructura de Puerto Rico y los estamos dejando perder. Otra vez Puerto Rico vuelve a perder oportunidades de utilizar, ¿verdad?, esos recursos
para reencaminar su desarrollo. Y me parece que este caso es el que mejor ilustra de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, que mejor ilustra eso. No sé si Ángel y Jessica quieren comentar sobre esto. Me parece muy importante lo que Ingrid acaba de plantear. Yo quería añadir a lo que Ingrid estaba mencionando, que el contrato le da tanto poder a Luma como para establecer ellos las decisiones de política pública e ir contra lo que establece la ley, porque la ley 17 del 2019, que es la ley de política pública energética, establece que ya para el 2025, que eso está ahí al lado, deberíamos tener una cartera de energía renovable del 40%, que Ingrid sabe más que yo, pero entiendo que no estamos ni cerca a eso. Y así sucesivamente, 100% para el 2050, pero Luma simplemente no tiene ningún tipo de interés en seguir esa política pública ya establecida por ley, que entonces es otro de los elementos por los cuales ese contrato, ¿verdad?, es contrario a lo que establece la ley. Marcia, y añadiendo a eso, ahí tú escuchas el doble discurso del gobernador. Por un lado dice que esto es un país de ley y orden, y por eso alegadamente no se debe cancelar el contrato, pero sin embargo, la ley que maneja todo esto, que es la ley 17 y la ley 120, no tiene ningún interés en cumplimiento de ella, específicamente en lo que se llama del tema de hacia fuentes de energía renovable. Eso es que tú escuchas el doble discurso. Mira, no solamente los compañeros de cambio y compañeras de cambio y Queremos Sol, ya Inesis venía discutiendo también alternativas viables sobre esto, de esta transformación de la gobernanza, porque la autoridad no tiene un problema meramente tecnológico, el principal problema que tiene la autoridad es un problema de gobernanza y el gobierno de Puerto Rico, donde las decisiones se toman de acuerdo a ese modelo de gobernanza, y por eso es que no podemos lograr esa transformación. Muy bien, me avisan del control que ya tenemos llamadas, así que voy a dar paso a ellas porque la gente tiene muchas preguntas para ustedes. Adelante, la primera llamada. Sí, buenos días. De San Juan. Encantada. ¿Con quién hablamos? Sí, con Cordero. Mira, Ingrid, lo que pasa es que primero hay que quitarle el impuesto al sol que le puso José Ortiz en el contrato. Y ese tipo se ha hecho un hit and run. Él tiene por escrito, dejó un impuesto al sol. Y entonces ahora, otra cosa, la táctica es ahora dejar los contratos amarrados para que el pueblo de Puerto Rico no los pueda desamarrar. ¿Entiende? Y aquí los legisladores que no se han leído el contrato están defendiendo el contrato porque sí, al estilo que él es. Porque sí, que le dijo a Lenín López, le preguntó, ¿y por qué ese contrato? Y ella le dijo frescamente, porque sí. Y aquí tiene que haber una convocatoria nacional para tirarse a la calle, porque nos van a dejar en manos de esta mafia. Porque encima de eso, ellos mismos se van a evaluar con las métricas que ellos se han hecho ellos mismos. ¿Entiendes? Entonces, o sea, yo estoy en contra totalmente. Y lo que yo espero que este país seamos los más que estemos en contra que a favor. Porque esto es un entrampamiento, lo que le han hecho, lo que están haciendo estos gobernantes, que estilo metropista. Fortuño dejó un contrato a 70 años, porque son 40 y 30 por automático, por volverlo a renovar, son 70. Y estos ladrones, porque son ladrones, porque se van y después se van a trabajar a Luma. O se va, míralo, Fortuño está en la Junta de Directores de Metropista, moviendo su hilo, porque ellos buscan su trabajo para después irse a trabajar con ellos, igual que hizo con Steptoe. Y no sigo hablando porque se me chifla el moño. Gracias. Ingrid, comenta, por favor. Sí, sobre el tema que menciona del impuesto al sol, desafortunadamente, el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se ha presentado ya en varias ocasiones y todavía no ha logrado concretarse, y Jessica puede hablar también más ampliamente de esto, incorpora así lo que designamos como un impuesto al sol, que obviamente es otro elemento más para disuadir el que logremos transformar nuestro sector energético con fuentes renovables.
y nuevamente lo que presenta es que hay una insistencia en mantener este sistema centralizado a base de combustibles fósiles. Así que, por un lado, tenemos el contrato de Luma y todo lo que hemos explicado y cómo se oponen a lograr una transformación vía renovables y cómo no tienen ningún incentivo para lograr obtener esas metas renovables. Y por otro lado, tenemos por encima de eso también un acuerdo de reestructuración que quiere imponer un impuesto al sol. Así que vemos que hay una acción concertada del gobierno y la Junta de Control Fiscal para que Puerto Rico siga siendo este lugar que continúe supliendo y llenando las arcas de estas corporaciones de combustibles fósiles, sin pensar en lo que es mejor para el país, sin pensar en el bienestar o en el bien común. Y no hablemos de lo que eso representa en aumento en tarifas, porque tenemos el proceso de reestructuración, el acuerdo con los bonistas, más el contrato a Luma para el cual no hay dinero, y esto quiero que lo podamos mencionar antes de que se acabe el tiempo. No, la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el dinero para asumir este contrato y por eso hay que pedirle un préstamo al gobierno central de 750 millones, que ellos lo quieren llamar de distintas formas, pero al final del camino la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que devolver ese dinero porque el gobierno central también está en quiebra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por cualquier lado que lo miremos, esto es nefasto para, no solamente los trabajadores son importantes, los retirados son importantes, pero esto es un efecto esto tiene efectos nefastos para el pueblo de Puerto Rico completo. Y una cosa que quiero sacar de la llamada que acabamos de escuchar, es la importancia de salir a la calle y pelear esto, porque la Autoridad de Energía Eléctrica es del pueblo y el pueblo es el que tiene que reclamarlo, y por eso hablamos de la marcha de la manifestación del 18 de mayo frente al Tribunal Federal y de otras iniciativas como comunicarse con sus legisladores para exigir que tomen acción en este asunto, porque la autoridad es del pueblo. Y creo que presión sobre la fortaleza directamente también. Claro. Ángel. Y en esta etapa es importante destacar que ese préstamo, que solamente es de 750 millones, está hablando de 1.000 millones, porque también van a sacar 250 millones de la autoridad que no le paga su sistema de retiro. Hay dinero para poder darle, nutrir esos seis fondos del contrato, lo va a pagar directamente el pueblo de Puerto Rico, porque en la medida que la tarifa no pueda compensar los gastos que se le van a pagar a Luma, que estamos hablando de alrededor de hasta 125 millones de dólares anuales. Encima de ello, todos los gastos operacionales. Un elemento que no hemos discutido es la nómina, porque ya Natalie Yaresco dijo que la nómina de los trabajadores que vamos a pasar al gobierno central va a salir de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando venimos a ver, cuando se junte todos esos gastos, va a tener un impacto directo a la tarifa del pueblo de Puerto Rico. Y eso todo, ¿por qué? Por este contrato con Luma Energy. Y déjame otro dato. Tomando lo que dijo Ingrid sobre la falta de transparencia y la falta de intención hacia fuentes de energía renovables, porque una de las matrices de Luma Energy, ATCO, su negocio principal es el gas natural. Por eso es que también un gran obstáculo en este proceso, y verás por ahí ya mismo sonando, si es que Luma llegase, que la transformación de generación va a ser hacia el gas natural, porque hay intereses también económicos detrás de esto, y principalmente de una de sus matrices. Y hay que ver quiénes son los intermediarios puertorriqueños de todos esos carteles, ¿verdad?, que existen, porque de que los hay. Vamos a la próxima llamada. Hola. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Con quién estamos? Se habla con Ramón Reyes de Cagua. Quisiera preguntarle a las tres si Luma prevaleciera, que yo espero que no, en este contrato, ¿qué efecto tendría esto sobre los consumidores, que son más de 1 millón de consumidores que tienen la energía eléctrica? ¿Qué efecto directo tendría esto sobre los mismos? Gracias. ¿Quieres contestar, Ángel? Empezar la... Bueno, ya como adelanté, de entrada hay que pagar 1.000 millones de dólares que van a coger prestado para poder financiar los primeros 3 años. Fíjense que en el discurso del gobierno y de los que definen el contrato ya no hablan de reducir la tarifa. Ya se le olvidaron reducir la tarifa. Ahora hablan de que los primeros 3 años al menos no va a haber aumento. Claro que no va a haber aumento si vamos a darle 1.000 millones de dólares para financiar los primeros 3 años. De que ya nos están advirtiendo que a partir del 4º año va a haber aumento en la tarifa al pueblo de Puerto Rico. Jessica.
Tomen nota también en cuanto al aumento en tarifa que nos afecta a todos los consumidores, pero también el efecto que puede tener en los negocios. ¿Cuánto ahora mismo pagan los comercios por energía eléctrica? Y si esa tarifa sigue aumentando, ¿cuánto van a poder aguantar esos negocios para continuar su operación con un gasto de energía eléctrica tan alto? Así que eso puede crear también que estos negocios pues tengan que quebrar o tengan que cerrar porque no pueden asumir sus gastos operacionales. Mientras tanto, en Adjuntas ya los negocios están conectados, ¿verdad?, a energía solar. Ingrid. Sí, añadiendo, para no repetir lo que han dicho ya Ángel y Jessica, un aspecto también importante es el acceso a información, que hoy por hoy estamos lidiando con una entidad pública y en esa entidad pública tiene una responsabilidad de hacer accesible documentos públicos, tiene una responsabilidad cobijada y de protección constitucional, de que todo lo que allí se presente sea accesible a la ciudadanía. Es verdad que hay veces hay que recurrir al tribunal para lograrlo, pero el tribunal obviamente defiende esos derechos hacia la transparencia y hacer disponible la documentación pública. Si estamos hablando de un ente privado, usted va a dejar de verse como un ciudadano cliente de una corporación pública y va a convertirse simplemente en un cliente de una entidad privada que va a trabajar todo como si todo fuera confidencial. Y eso ya lo estamos viendo también en los trámites ante el negociado, donde Luma está pidiendo que todo se trabaje de manera confidencial. Así que si usted se quejaba antes de que la Autoridad de Energía Eléctrica usted no sabía cómo invertir el dinero, todos los problemas que han salido a relucir en el pasado sobre cómo se calcula la tarifa, etcétera. Ahora vamos a y habíamos adelantado algo, ¿no?, en los pasados años de hacer brindar un poco más de transparencia y abrir las ventanas de la autoridad, como yo digo, pues esas ventanas van a volver a cerrarse, porque vamos a estar lidiando con un ente privado que va a tratar todo de manera confidencial. Y hasta las facturas seguramente van a cambiar, ni siquiera van a estar desglosadas, que sepamos cómo es que se calculan, ¿verdad? Es posible. Bueno, ya el CEO de Luma se ha negado a decir cuál es el salario que va a cobrar, y eso es de entrada. Y el nivel que le sigue, ¿verdad?, al presidente, porque aparentemente hay muchos cargos ahí que se van a crear o que se están creando con salarios astronómicos. 22 vicepresidentes a $325 la hora. 22 vicepresidentes, pueblo de Puerto Rico, a $22 la hora. A $322 la hora. Más de $600,000 al año. Más de $600,000, 16 vicepresidentes. Bueno, 20 y pico. ¿Cuántos vicepresidentes en realidad se necesitarían, Ángel? Bueno, ahora mismo yo creo que ninguno. Bueno, ahí tenemos ese es el Puerto Rico de hoy. Vamos a la tercera llamada. Hola, señor Rivera de la Calle. Saludos, buenas tardes. Sí, he visto una propaganda politiquera, político-partidista en contra del señor Jaramillo, vinculándolo con Fidel Castro y cosas así. O sea, hay una agenda politiquera aquí para dañar la imagen de los líderes sindicales cuando defienden al pueblo de Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, ante esta situación de Luma, de ese contrato fraudulento, mafioso, donde está vinculado Pierluisi y toda la plana de su partido, ¿qué va a hacer el pueblo de Puerto Rico? ¿Va a ir al Congreso a denunciar esto que está pasando aquí? ¿Saben los congresistas de Estados Unidos? ¿Saben Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio? ¿Saben lo que están haciendo estos ladrones que hay en Puerto Rico? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a tirar a la calle para sacar a Luma, a la Junta de Control Fiscal, que también es una cómplice, y al mismo gobernador Pierluisi, que es más malo que el mismo Ricardo Rosselló? Porque si el contrato de Whitefish de $3,000 millones era un tumbe, de 19,000 millones, eso es el tumbe más grande de la historia. Gracias. Ángel, ¿quieres comentar? Nada. Sobre la campaña la hemos notado y a nosotros no nos preocupa. Nosotros vamos a llevar el mensaje y creo que nuestro historial de nuestras acciones está más que evidenciado, y lo importante es que el país tengamos estos espacios de discusión sobre el contrato de Luma y lo más importante en este proceso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra llamada?
Marcia, quisiera añadir un comentario a esa última llamada, y es que aparte de los ataques que puedan surgir de ciertos sectores hacia la UTIER, yo creo que aquí hay que denunciar la postura de la Junta de Control Fiscal en atacar la UTIER. No sé si vieron, pero muchos deben haber visto la columna que publicó la semana pasada, aparte de una serie de mensajes a través de las redes sociales, en el que la Junta de Control Fiscal está diciendo como si la UTIER fuera la responsable de que Puerto Rico no logre la transformación del sistema eléctrico. Digo, yo no soy, Ángel es el mejor posición para defender a la UTIER, pero me veo yo también en la responsabilidad de dar a conocer, o sea, la UTIER ha sido, es parte integral de la propuesta de Queremos Sol, que propone una transformación del sistema energético a través de la energía renovable, utilizando la corporación pública como base para lograr esa transformación en la gobernanza que permita adoptar la energía renovable. Y el que la Junta de Control Fiscal en sus expresiones y sus columnas esté diciendo que la UTIER no ha presentado alternativas, es faltarle a la verdad. O sea, es ponerse en la posición que han estado tantos gobernantes en el pasado que el pueblo ha sacado cada 4 años, que lo que vienen es a decir medias verdades y mentiras. Y entonces tenemos una Junta de Control Fiscal que está fungiendo como si fuera otro político más en nuestro ecosistema. Y entonces, ¿qué estamos bregando? Estamos bregando entonces con un ente que no le falta la verdad por un lado, que está poniendo en riesgo el gobierno de Puerto Rico con esta transacción que explicaba Jessica y Ángel de querer pasarle 750 millones del gobierno central a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un acto de pura irresponsabilidad fiscal, que se ha denunciado y ha sido uno de los señalamientos de la propia Junta de Control Fiscal, como la falta de prudencia de administraciones pasadas del gobierno, que se pasaban dinero de un lado a otro sin tener mucha constancia o sin actuar de manera responsable. Entonces ahora tenemos una supuesta Junta de Control Fiscal a la cual no tenemos acceso porque está impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, que se ha convertido en otro ente político de nuestro país indeseable. Un ente politiquero más que político. Politiquero, exacto, es la palabra, correcto. Como la gente lo entiende, en claritito. Y yo creo que también la Junta se le olvida que el sindicalismo es uno de los pilares de cualquier democracia, ¿verdad? Sin libertad para que los trabajadores se organicen, tengan procesos de negociación colectiva y puedan llevar adelante, ¿verdad?, sus reclamos legítimos en un proceso es esencial a cualquier democracia. Así que quien quiera que no haya sindicatos está diciéndonos que quiere gobiernos autoritarios. Y eso, Puerto Rico creo que está muy maduro para entender que esa no es la vía. Creo que estamos a punto de cerrar el programa ya, así que quiero un último comentario. Jessica, empieza. Sí, bueno, pues el llamado mío siempre es que nosotros, la lucha en los tribunales está. Se están haciendo todos los planteamientos, pero es importante que tomemos lo que es nuestro y que lo retomemos y que hagamos los planteamientos también necesarios en la calle, porque a todos nos corresponde. Esto nos afecta a todos y en mayor o menor medida, así que no podemos permitir que el gobierno criminal con estas acciones de otorgar este contrato en claro menosprecio de lo que es un servicio esencial derivado de un derecho humano del cual no nos pueden privar. Así que es importante que alcemos la voz y sacamos un gobernador, sacamos a Luma. Gracias, Jessica, gracias a ti y a Rolando por el tiempo que le han dedicado al caso y mucha suerte en la vista del martes. Ingrid, breve comentario que ya estamos cerrando. Bueno, que la gente se informe de este tema, se active, que esté consciente que las decisiones que se están tomando en estos días no solo tienen consecuencias sobre el próximo mes, tienen consecuencias sobre sus hijos y sus nietos. El legado que le vamos a estar dejando a las futuras generaciones se está decidiendo hoy. Así que si usted quiere un mejor futuro para el país, quiere que sus familias estén mejores de la que está usted hoy en día, usted tiene que conocer lo que está ocurriendo y tiene que participar activamente de estas discusiones y hacerse sentir en estas marchas y manifestaciones que se están llevando a cabo.
Ángel. Sencillo, 18 de mayo frente al tribunal a las 11 de la mañana, comiencen a llamar a los legisladores para que vayan por encima del veto del gobernador para posponer este contrato hasta enero, para que haya una discusión amplia, participativa en nuestro pueblo, y como yo digo, aquí nadie se quita y fuera Luma. Mi abrazo a ustedes tres y mi agradecimiento por el fantástico programa al que han contribuido, y mi abrazo también a todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, los integrantes de la UTIER que están viviendo días de penuria, de incertidumbre y de mucha angustia. Les agradecemos el trabajo hasta ahora y gracias a ustedes, pueblo de Puerto Rico que nos escucha por todas las vías que va este programa. Se repite esta noche a las 11 de la noche por vía radial. Un abrazo y hasta el domingo que viene.